Gloria sea a Dios. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nos dice el Salmo 46. Y el Salmo 107 es como si nos recordara de dónde nos sacó el Señor. Hace un recuento de en dónde estábamos. Y la Biblia dice, el versículo 2, que lo digan los redimidos, a quienes el Señor redimió del poder del adversario. Porque Él es bueno. La versión Reina Valera dice, porque para siempre es su misericordia, su gran amor perdura para siempre. Es un recordatorio de salmos, del salmista, y dice, que lo digan los redimidos, que no se olviden que Dios es bueno. Y después nos dice, ¿por qué? Porque andaban vagabundos, andaban sin encontrar el camino a una ciudad habitable, hablando de nuestra salvación. Usted y yo andábamos por desiertos, andábamos vagabundos, sin rumbo, pero el Señor interceptó nuestro camino. Hambrientos, sedientos, la vida se les iba consumiendo, y en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de su aflicción. El versículo 2 dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Ahora, esta es una exageración. Usted y yo no hemos pasado por un terremoto de tal magnitud o una adversidad que se pueda comparar con que los montes sean removidos y traspasados al corazón del mar. Pero el salmista habla de una manera figurativa para tratar de inspirar en el corazón del creyente qué tan profunda debería ser nuestra confianza en Dios. ¿Qué tan profunda debería ser nuestra confianza en Dios? No dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos, aunque nos falte para el pago del teléfono, del celular. Algunos se paniquean, ¿verdad? No tengo para el celular y andan paniqueados. No tengo para esto, no tengo para alguna otra cosa. Pero la Biblia dice, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos. Esa debe ser la confianza del creyente. Porque si hay testigos sobre la faz de la tierra del poder de Dios, es la iglesia de Jesucristo, usted y yo. Usted y yo somos los testigos. Y pues obviamente en estos versículos resalta la respuesta de un Dios fiel al clamor de sus hijos. La respuesta de un Dios fiel al clamor de sus hijos. Alguien dijo en cierta ocasión, no es solamente tener conocimiento, saber que existe un Dios, sino hay que tener un conocimiento personal de ese Dios. Y no basta solo con conocer cosas de la Biblia, hay que conocer al personaje de la Biblia. No basta con saber, hay que conocer al personaje de la Biblia. Pero también es importante tener confianza en el personaje de la Biblia. El mundo entero se sabe la historia de Belén. El mundo entero se sabe la historia de la crucifixión. Aún los que no comparten nuestra creencia, muchas de las religiones paganas conocen la historia, porque no se puede borrar lo que sucedió hace 2000 años. Algunos no creen en su nacimiento virginal, otros no creen ni siquiera en su muerte y otros no creen en su resurrección. Nosotros creemos en las tres cosas: su nacimiento virginal, su muerte vicaria en la cruz del Calvario y su resurrección. Entonces no basta solo con saber la historia de la Biblia, hay que conocer al personaje de la Biblia, pero también hay que tener confianza en el personaje de la Biblia. Y esta confianza viene solamente a través de una comunión con Él. Esto viene a través de una comunión que trae revelación. Y la revelación, el conocimiento de la persona de Jesucristo, nos da a conocer la línea directa que tenemos con el Señor. Y podremos decir como el salmista, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Podremos decir como el salmista, con mi voz clamé a Jehová y Él me libró.
No solamente he oído de Él, sino que también conozco de Él, tengo confianza en Él, tengo comunión con Él, sé quién es Él y tengo una línea directa con Dios. Hay situaciones adversas por las que pasamos. Yo mencioné no tener para pagar el celular, a lo mejor es adverso para alguno, ¿verdad? Pero hay situaciones adversas, hay otras que son un poquito más duras. Hay otras que son situaciones difíciles. Cuando era joven pensaba que cuando alcanzara cierta edad, mis problemitas se iban a desaparecer. Y bueno, sí se desaparecieron, vinieron otros más grandes, ¿no? Pero a veces tenemos esta idea, ¿verdad?, de que si yo tan solo alcanzara tal posición en la compañía, si yo tan solo alcanzara tener esta cantidad de dinero, si yo tan solo alcanzara a comprar mi casa, si yo tan solo alcanzara a tener un carro que no me deje botado en medio de la noche, si yo tan solo alcanzara un título, o aún peor, si yo tan solo alcanzara cierta madurez espiritual, para que yo sea ahora invulnerable a las tentaciones. El otro día escuché dice, el ser tentado no es ningún índice de tu espiritualidad, ni baja, ni pobre, ni nada. Porque el modelo de obediencia a Dios fue Jesucristo y Él fue tentado. Él fue tentado. Pero vienen situaciones difíciles, vienen problemas serios. Y parece ser que mientras más vivimos, más serios se ponen los problemas. Y vienen algunas situaciones, algunas circunstancias que le llamamos tribulaciones. Pero también hay otras circunstancias, hay situaciones desesperantes. Hay situaciones desesperantes. A todos nos llegan los días en el que el dolor y el llanto nos tocan a la puerta, y hay días en el que aún llorar se hace difícil. ¿Usted le ha pasado cuando se le hace un nudo en la garganta y usted no sabe ni qué decir, ni qué hacer, ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Verdad que sí? Pero tenemos que aprender nosotros a confiar en Dios. Y más importante, creo yo, tenemos que aprender a clamar a Dios. Dios no es egocéntrico, Dios no quiere vernos revolcados en el fango, Dios no quiere vernos en situaciones desesperadas, para entonces Él responder y quedar como un gran héroe. La verdad del caso es que Dios está en toda circunstancia de nuestra vida, pequeña y grande. Y la verdad del caso es que muchas de las adversidades y de los problemas duros que tenemos no son iniciados por Dios, sino son más bien el resultado de algunas malas decisiones que hemos hecho. Y con todo y eso, en medio de esa angustia, en medio de ese problema, de esa dificultad, en medio de esa necesidad, cuando clamamos a Dios, aunque nosotros nos las buscamos, Dios está presto para responder y para ayudarnos. Un predicador decía, es difícil imaginarse lo que tú no has vivido o lo que tú no tienes por memoria. Es difícil imaginarse o figurarse algo que tú no has vivido, que no tienes por memoria. Es lo mismo que si yo le dijera, imagínese un pulpo. Bueno, usted ha visto un pulpo al menos en una foto pero si usted nunca hubiera visto un pulpo, si yo le dijera, imagínese un pulpo, usted va a decir, ¿qué quiere decir eso? A lo que se refería este predicador decía, hay personas que nunca tuvieron el concepto
de una persona que esté siempre ahí para ayudarle. Y hacía referencia a este salmo en inglés, ¿verdad? Dios de nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda siempre presente en tiempo de necesidad, dice la Nueva Versión Internacional en inglés. Nuestra ayuda siempre presente en tiempo de necesidad. Y este predicador decía, cuando yo tenía 2 años, cuando yo tenía 2 años y medio, 3 años, 4 años, en cada crisis de mi vida, en cada momento en que yo tenía que ser llevado al hospital de emergencia, estaba mi padre. Pero hay personas que no tienen esa memoria. Entonces, imaginarse a un Dios que es nuestro pronto auxilio en la necesidad, imaginarse a un Dios que es nuestra ayuda siempre presente en todo momento, se nos hace difícil. Y ustedes han escuchado, María y yo somos uno de esos casos. Nos criamos sin padre, tuvimos padre obviamente, pero no tenemos esa memoria. Y el proceso de aprender a confiar en Dios lo hallamos únicamente en una comunión, en una relación íntima con Dios. El proceso de confiar en Dios no es automático cuando usted se convierte al cristianismo. Y hay veces que Dios nos permite pasar por circunstancias difíciles justamente para que usted aprenda a que Dios es fiel y que Él responde en momentos de necesidad. Vuelvo a decir, Dios no es malo, Dios no está esperando que usted llegue al tope o a la base de su problema para entonces Él hacerse presente y quedar como un héroe. Dios no necesita eso. Pero Dios sí necesita que usted y yo aprendamos a depender de Él en todo tiempo. Y le digo, no hay nada mejor que un testimonio de algo que se ha vivido. Me explico, usted no puede evangelizar a una persona que está en una situación difícil y decir, Dios puede ayudarte en ese problema, a menos que usted pueda complementar esa frase con, Él lo hizo por mí. Yo estaba en una situación mucho más difícil que la tuya y Dios me ayudó, Dios vino a mi rescate, Él es fiel, Él puede hacerlo por ti. La Biblia nos da a entender que el proceso del quebrantamiento lo único que hace a su fe y a la mía es probada como el oro. Y cuando sea probada como el oro va a resultar en alabanza de la gloria de nuestro Dios. Por eso la Biblia dice que tenemos que tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Dios es Dios en todo momento, pero tenemos que aprender a llamar la atención de Dios. Hay una ilustración, hace tiempos que no la doy, pero había un hombre que estaba en una canoita en medio de alta mar y de pronto pues naufragó en su pequeña canoita y clamó a Dios. Y en medio de esa tormenta viene un barco más grande y le tira un salvavidas. Y él responde y dice, no se preocupen, yo clamé a Dios y mi ayuda viene pronto. Viene otro y otra lancha y nuevamente le tira una soga. No se preocupen, yo soy cristiano, yo clamé a Dios y mi ayuda viene del cielo, viene pronto. Después viene un helicóptero y le baja una escalera y dice, no se preocupen. Al final se ahoga y se va al cielo. Y le dice, Dios, ¿por qué tú no asististe cuando yo te clamé? El Señor dice, te mandé la boya, te mandé la soga, te mandé el helicóptero. ¿Qué nos ilustra esto? Que ¿se ha fijado usted que en la Biblia Jesús, aunque hay pasajes paralelos, usted sabe que Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos, se parecen el uno al otro, ¿verdad? Y en varios de los evangelios se repite la historia y los autores la describen a lo mejor desde un ángulo distinto, de una perspectiva distinta, como ellos vieron el milagro. Pero si usted se pone a estudiar, Jesucristo nunca hizo un milagro, una sanidad de la misma manera.
Siempre lo hizo diferente. Alguien dijo, a lo mejor para que nosotros no caigamos en el concepto de que Dios tiene una sola manera de hacer las cosas. Dios es el Dios siempre presente. Y cuando nosotros nos ejercitamos por la comunión con Dios, a ver a Dios obrando en las cosas pequeñas, cuando venga una cosa grande, una cosa que nos sobrecoge, no vamos a tener dificultad en ver a Dios. A veces nuestra ayuda viene en forma de una balsa, a veces viene en forma de una soga, a veces viene en forma de una escalera. Pero Dios es siempre presente. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben a propósito, hace unos 4 o 5 años prediqué un mensaje titulado SOS? ¿Sabe lo que quiere decir SOS, verdad? Save Our Souls, o salva nuestra alma, es el código mundial de emergencia. Usted manda una señal SOS no cuando su gato está enfermo. Usted manda una señal SOS cuando hay una situación de vida o muerte, cuando hay una crisis. Y por lo general estos SOS se mandan en situaciones de accidentes, de aviones, de barcos. Salva nuestras almas es traducido al inglés, al español, Save Our Souls. Y este código ha salvado a miles y miles de vidas. Cuando hay situaciones desesperantes, se manda una señal SOS y varias de las entidades, la Guardia Costanera, la Cruz Roja, el Ejército, la policía, los bomberos acuden a ese SOS. Salva nuestras almas. Hablaba yo en el principio de que hay situaciones que son duras, otras más difíciles, otras más severas, y hay situaciones desesperantes. Y estamos diciendo de que Dios es el Señor siempre presente. Usted no tiene que encontrarse en una situación desesperante para clamar al Señor. Y el SOS significa salva nuestras almas. En el caso del Titanic significaba salva nuestras almas o salva nuestro barco. Pero hay cosas y circunstancias en nuestra vida que ameritan un SOS. Y dejamos a veces nuestro clamor a Dios, lo dejamos de un lado, porque a veces pienso porque no hemos aprendido a confiar en Dios. Y no hemos aprendido a confiar en Dios para cada circunstancia porque no tenemos comunión con Dios. Pero pienso yo que en nuestro diario vivir debe haber un SOS, salva nuestro matrimonio. Y usted puede decir, mi matrimonio está bien. Gloria a Dios. ¿Sabía usted que las fuerzas del infierno se han levantado para destruir su matrimonio? Si su matrimonio está bien, dele gloria a Dios. El día viernes, creo que de la semana pasada, el viernes anterior, decíamos que cada día de victoria en su vida es la pura gracia de Dios. No es que usted es santito. Bueno, si se llama Tito, puede ser que sea santito, ¿verdad? Pero si usted no es Tito, usted no es santito. Usted es santo, usted es llamado, usted es separado, usted es consagrado para Dios, pero cada día de victoria, dele la gloria a Dios. Y no espere que la barca de su matrimonio esté inundándose, no espere que la barca de su familia, que la barca de sus hijos, de sus nietos, de sus finanzas estén llenas de agua para entonces mandar un SOS al Señor.
Muchas de las veces lo hemos dicho, lo he dicho de aquí, y cada vez yo me maravillo y me asombro en los días de oración. Yo digo, en Templo Calvario, por la gracia de Dios, tenemos familias estables. Y en cierta ocasión una persona me dijo, es porque nosotros siempre oramos por las familias. No estoy queriendo atribuirnos ningún crédito, pero simplemente la palabra de Dios es verdadera. Pedid y se os dará. Y si oramos por las familias en Templo Calvario, si oramos por los matrimonios, por la gracia de Dios, la cobertura de Dios ha sido salvando nuestras familias. El Titanic en el 1912 se hundió. Ustedes saben la historia del Titanic. Se dice que los rescatistas llegaron a más de 2 horas de su hundimiento. ¿Y sabe por qué? Porque cuando hubo el primer impacto, cuando hubo el choque, sí saben la historia, ¿verdad? El barco chocó con un témpano de hielo. Cuando hubo el primer impacto dijeron, eso no es nada, este es un barco. ¿Qué fue lo que dijo el arquitecto, creo? Este barco ni Dios lo puede hundir en su primer viaje. No fue Dios que lo hundió. Dios, yo no creo que Dios haya castigado el estupor, la soberbia de la persona que dijo eso. Yo no creo que Dios haya castigado al inocente con el culpable que dijo eso. No creo. Hay personas que dijeron, es el castigo de Dios. El barco se hundió porque chocó contra un témpano de hielo. Por la naturaleza, se hundió por la negligencia. Y 2 horas después del hundimiento del barco llegaron los rescatistas y murieron un montón de personas que no deberían haber muerto por la confianza que tenían en el barco. No pasa nada, esto es algo, no, si se inundó cerramos la una compuerta y el resto no pasa nada. Tal confianza tenían en que el barco era inhundible, que tenía capacidad para 3.500 personas, habían 2.223 a bordo, pero solo habían botes para 1.178 personas. O sea que si el barco hubiera estado a capacidad, hubieran fallecido 2.400 personas. Si es que hace las matemáticas. No había forma, el barco a capacidad, si se hubiera hundido a capacidad, solamente se hubieran salvado 1.000, habían botes para 1.178, se hubieran muerto 2.400 personas. La confianza propia, la confianza del ser humano. No mandaron la señal SOS porque dijeron, aquí no pasa nada, no tenemos necesidad de ayuda exterior. No deberíamos caer nosotros en esa soberbia, ¿verdad? En todo tiempo Dios es ayuda siempre presente. Y aquí hemos compartido, y voy a volver a compartir, porque a mí me hace cosquilla el corazón cuando comparto cosas en las que Dios se ha glorificado. ¿A cuántos alguna vez armando, a mí me pasa armando, no desarmando, porque desarmar es fácil, pero armando algo que desarmé, y a veces me sobra un tornillo, o me faltan 2 tornillos, María dice, sí, creo que le falta un tornillo al pastor. A veces me falta o me sobra un par de tornillos, y uno se pone a pensar, y me ha pasado que son cosas difíciles. Un día me puse a arreglar una secadora. Yo me puse a arreglar una secadora de lavar ropa. Ni secadora de pelo sé arreglar, ni siquiera sé cómo funciona la secadora de pelo. Pero fíjense que en las cosas más pequeñas, más sencillas, Dios le habla a uno y Dios le guía a uno. ¿A cuánto Dios les ha dicho dónde de poner el tornillito ese que estaba faltando? O encontrar algo que estaba perdido, ¿verdad que sí? No sé si se acuerdan ustedes, a lo mejor no saben, el otro día se me perdieron mis llaves de la iglesia y de la casa, como 2 semanas, y estaban metidas en un zapato. Y si hubiera quedado ahí por 6 meses, a menos que Dios le guíe a uno y a ti se sufrir lo suficiente. Ahora,
porque oramos y clamamos a Dios para que aparezca. Dios es siempre presente en todo momento. Nuestro pronto auxilio en la tribulación, pero no espere a que llegue esa circunstancia que parece sin esperanza. Aprenda, cultive la confianza en Dios, en su comunión con Dios en todo momento. En todo momento, amén. Puse aquí unos datos, no son interesantes, pero se los voy a dar. No vienen al tema, pero se los voy a dar porque están escritos aquí, ok. Pero en el Titanic usted había primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase, etc. Primera clase costaba $4,300, aproximadamente $107,000 actuales. Primera clase. Y la última clase costaba de $15 a $40, porque en la última clase todavía habían clases. En la clase más baja habían subclases. Costaba de $15 a $40. Hoy en día de 373 a $995 más o menos, estimando la inflación de aquellos días. Adrian Rogers dice: subieron al Titanic divididos en muchas clases. Primera clase, $107,000, segunda clase, tercera, cuarta, quinta. En la última clase habían subclases hasta 373. Pero terminaron en 2 clases, muertos y vivos. Muertos y salvados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano, para aprender a cultivar nuestra confianza en Dios? Primero tenemos que reconocer nuestra necesidad. Y yo no sé de usted, pero yo tengo necesidad de Dios. Todos los días, cada minuto, María se enoja conmigo. Hasta cuando salimos de vacaciones, el día jueves nos tomamos un día de descanso. Este fin de semana era el último viernes que María tenía libre en su trabajo y me obligó a que la llevara de vacaciones. Pero hasta cuando salimos de vacaciones, estábamos manejando y de pronto yo suspiro. ¿Qué pasa? Yo no, pensando en Dios, en la grandeza. No te me pongas triste ahora, dice, estamos de vacaciones. No es que uno se pone triste, es que uno piensa en la grandeza, en la maravilla, las maravillas de Dios. Y a la vez hay cosas que nos entristecen cuando uno ve tantas personas caminando en el mundo sin esperanza. Sin esperanza. Hay que reconocer nuestra necesidad. Hay personas que no han reconocido su necesidad. Otras, que es peor, se han acostumbrado a su condición. Y me temo que de estas hay muchas dentro del pueblo de Dios. Personas que se han acostumbrado a su condición. Se han acostumbrado a su trabajo, a su hogar, la situación de su hogar, a la situación de su salud. Se han acostumbrado. Y algunos hasta dicen, esta es la cruz que Dios me dio. Algunos se refieren hasta al matrimonio así, ¿verdad? Dios no te dio una cruz cuando te dio una esposa, un esposo. Dios te dio una grande bendición. Gloria a Dios. Pero fíjese que las personas que se han dejado amoldar al sistema de este mundo. Ahora, Dios nos llama a vivir una vida de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Una cosa es el contentamiento que recibimos de parte de Dios en una vida llena de paz y de gozo en el Espíritu. Y otra cosa distinta es una vida de ambición. Y otra cosa distinta es una vida de complacencia. O sea, estoy aquí y así es como Dios me quiere. Mire, tengo una palabra que está ahorita, que arde en mi corazón. No se conforme con el trabajo que usted tiene. ¿Ok? No soy predicador de optimismo, pero sí le puedo decir que la Biblia nos dice que Dios quiere bendecirnos y prosperarnos. Ahora, no se salga del trabajo que tiene sin antes. Y no se agarre del primer tiburón que encuentre tampoco. Ore al Señor, clame al Señor, Señor, prospérame.
Señor, bendíceme, bendice a mi familia. ¿Y sabe cuál es? Y pienso yo, aunque ni usted ni yo podemos engañarle al Señor, pero yo pienso que una de las oraciones que toca el corazón de Dios, si es que usted la hace de corazón, es: Señor, bendíceme para yo poder ser de bendición. Señor, dame abundancia de bienes porque tengo un deseo en mi corazón de poder bendecir a otros. Y decía yo el otro día en un estudio bíblico, decía, yo creo de corazón que Dios está buscando personas que sean buenos administradores. ¿Se recuerda aquí que hablamos de la administración, de la mayordomía? Dios está buscando personas que sean buenos administradores, no solamente de los misterios de Dios, sino también de los recursos de Dios. Una persona que tenga un corazón dadivoso, ¿usted no cree que Dios le va a decir, toma, porque yo sé que tú vas a decir, toma? ¿Verdad que sí? Pero un corazón que es codicioso, que Dios sabe que si le da, se puede hasta perder por la codicia y la avaricia, Dios no le va a prosperar. La Biblia dice que el alma generosa será prosperada. No se conforme, no se acostumbre a su condición. No deje que el diablo reduzca su vida a una esclavitud o a una miseria que Dios no intentó para usted, sea financieramente, sea emocionalmente. Dios tiene poder para cambiar las circunstancias. Si usted no está contento con el esposo o con la esposa que Dios le dio, ore al Señor, dile, Señor, quiero en mi esposo un hombre de Dios. No diga, Señor, cámbiame de esposo, porque esa oración no. Enseguida. Lo primero, gracias hermana Katy, lo primero que puede decir, Señor, ayúdame a ver a mi esposo, a mi esposa con tus ojos. Y ayúdame a ver con ojos de fe. Y haz de mi esposo y mi esposa un hombre, una mujer de Dios, de fe, de oración. Varios hombres de Dios de renombre, incluyendo Billy Graham, él ha dicho, la mayor parte de mi ministerio le atribuyo el crédito a mi esposa. Las oraciones tienen respuesta. El punto es: no se acostumbre, no se quede en el lugar donde usted está, porque usted tiene un Dios que está siempre presente en tiempo de necesidad. Y no espere que su matrimonio llegue al borde de un divorcio para entonces ponerse a orar. No empiece que sus hijos estén en una situación difícil para ponerse a orar por ellos. Y dicho sea de paso, ahora que estamos en otra etapa de vida con mi esposa, pues ore por sus nietos también. Creo que no solamente es su privilegio, pero también es su deber. No se quede acostumbrado. Usted ha oído a la rana, ¿verdad? La rana que si usted pone una rana, dicen, yo no he hecho nunca esto, ¿verdad? Nunca he comido sopa de rana. Pero si usted pone una rana en una olla y le pone fuego, dicen que la rana se cocina y no sale del fuego, de la agua, porque se va acostumbrando. Bueno, me supongo que usted tiene que subir la candela poco a poco, la temperatura, ¿verdad? O también el otro caso que hemos puesto, un elefante que desde pequeño fue acostumbrado a estar sujeto a un poste. Al principio le ponen un brazalete que tiene agujas o que tiene pullas. Entonces cada vez que se mueve le pulla, y el elefante crece con esa mentalidad. Y aunque llega a pesar miles de libras, le ponen una estaca clavada a 2 pulgadas del piso y él no se atreve a mover esa estaca porque se acostumbró. Entonces, primero reconozca su necesidad. Y yo creo que sin excepción de personas, yo puedo decir en este día, usted tiene necesidad de un cambio. Usted tiene necesidad de un cambio. Y también puedo decir, sin excepción de personas, yo creo que Dios quiere bendecir su vida.
Dios quiere bendecir su vida. Fue un precio alto que fue pagado para que usted sea incorporado como hijo de Dios. No para que usted se quede acostumbrado, que se quede en la... Reconozca que usted tiene necesidad y reconozca que hay alguien que responde a su clamor. Hay esperanza para cada circunstancia de su vida y usted no tiene que ser víctima de las circunstancias, porque Dios está por encima de las circunstancias. Y para eso hace falta fe, para poder ver a Dios por sobre las circunstancias. Hebreos 11:27 dice, por la fe, hablando de Moisés, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahora, si usted recuerda, Moisés tuvo conocimiento de que era un hebreo. La Biblia no registra que tuvo un encuentro con Dios cuando salió de Egipto, pero sin embargo en su corazón había fe. Y prefirió, la Biblia dice, renunciar a las riquezas de Egipto. Y prefirió ser exiliado del mundo en el que él había crecido, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso es lo que hace la fe. Vemos por encima de las circunstancias. No sea víctima de las circunstancias. Tiene un Dios siempre presente en tiempo de necesidad. Lo único que tenemos que hacer es aprender a confiar en Dios, disciplinarnos en la confianza. Y esto se logra a través de una vida de intimidad con Dios. No espere a que llegue a una situación desesperante para enviar un SOS. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si este versículo bíblico no se ha vuelto una realidad en su vida, entonces usted está viviendo en el conformismo. Usted no le ha creído al Dios que envió a su Hijo a morir por usted para que tenga vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Y no me refiero a dólares y centavos. Me refiero a una vida de paz, a una vida de gozo, a una vida de fe. A una vida en la cual los frutos del Espíritu se revelan. Benignidad, mansedumbre, dominio propio. Esa es su tierra prometida. Ahora fíjese, dice, el ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Jesús dice, yo he venido. Jesús ya vino. Él está hablando y dice, yo he venido y he venido con este propósito. Y Jesús ya vino hace 2000 años. Jesús ya vino y nuestra vida abundante está aquí hoy. No quiero parecerme a ningún predicador de allá afuera, ¿ok? Y vuelvo a decir, yo no soy predicador motivacional ni predico positivismo. Predico lo que dice la palabra. Fe en Jesucristo. Yo he venido, Jesús ya vino, su vida abundante, su vida de victoria está aquí hoy. Y ha estado en realidad desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús vino a sellar el nuevo pacto con su propia sangre. Aquí tengo una frase, dice, los escogidos aman la bendición. Podríamos añadirle a eso, los escogidos son celosos con la bendición. No amamos la bendición, no somos celosos con la bendición por interés humano, sino porque reconocemos que hay un precio que se pagó por mi bendición. Hay un precio que se pagó por la paz en mi hogar, hay un precio que se pagó por la salvación de mis hijos, hay un precio que se pagó por mis finanzas, hay un precio que se pagó por mi salud. La Biblia dice, Jesucristo vino a hacerse pobre, siendo rico se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos.
Él es nuestra paz. Él es nuestro shalom. Y recuérdese, shalom quiere decir la destrucción de aquel que causa el caos. Eso quiere decir shalom. Todo lo que causa caos en su vida, Jesucristo vino a establecerse como el shalom. La destrucción de todo lo que causa caos en su vida. Jesús dijo, en este mundo va a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo. No quiere decir que estamos exentos. Van a venir las pruebas, van a venir las circunstancias. Le dije, estas circunstancias nos ayudan a crecer, nos ayudan a depender de Dios, nos enseñan a clamar y a confiar más y más y más en Dios. Somos purificados, nuestra fe es purificada como el oro. El testimonio mío de hace 27 años no es el mismo que el de ahora. Y el de mañana espero que sea mejor que el de hoy. Que la Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder. Ame la bendición, busque la bendición, luche por su bendición, porque se pagó un precio de sangre. Los escogidos aman la bendición, no por interés personal, sino porque el que nos llamó de las tinieblas a la luz es fiel, y si Él lo prometió, Él ha de cumplirlo. Reconozca que tiene necesidad. ¿Cuántos tienen necesidad de un aumento de salario aquí? ¿Cuántos tienen necesidad de que en su hogar haya más paz, más armonía? ¿Cuántos tienen necesidad de más unción? Mande un SOS. Mande un SOS al Señor. Clame por su bendición. Algunos han reconocido su necesidad, pero no han identificado la fuente de su ayuda, porque no tienen comunión con Dios. O como dije al principio, algunos conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Otros conocen a Dios, pero no han desarrollado confianza en Él. Aún el pueblo de Dios en la antigüedad se tornaba a los ídolos. Y me parece a mí que hoy en día hay muchas distracciones en el mundo. Digo o no digo, María, a veces pienso 2 veces antes de decir las cosas. A Blanquita siempre, dele pastor, dele. Bueno, no todos les gusta. Ustedes son familia, ¿verdad? Somos familia. Aleluya, gloria a Dios. Amén, estamos entre familia. No, con María fuimos el día jueves. Un día estuvimos, el viernes estuvimos un día de vacaciones. Estuvimos en Atlantic City. Pero no fuimos a apostar, por si acaso. Entramos en un casino porque me dijeron, ahí es el único baño que vas a conseguir. Pero fíjese que, ¿cuántos han estado en Atlantic City? ¿Cuántos han ganado buen dinero allí? No, pero fíjese que con María meditábamos y decíamos, qué gran monumento. No un edificio, sino todos los edificios. Decimos, qué gran monumento a la codicia. Y meditábamos con María, ¿cuántos matrimonios no se romperían aquí? ¿Cuántos suicidios? ¿Te acuerdas que hablábamos de eso? ¿Cuántos de aquí no salieron perdiendo todo? A lo mejor nadie sabe, se fue por allá, se mató, se suicidó, nadie sabe por qué. La codicia, la avaricia. Hay muchas distracciones en el mundo. La Biblia dice, Dios es nuestro amparo, nuestra única fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. No hay más. No hay más. John Jacob Astor, el cuarto, porque había John Jacob Astor, el Junior, el tercero, el cuarto. John Jacob Astor murió en el Titanic.
y tenía en su bolsillo $2,400. Él murió con $2,400 en su bolsillo, que hoy en día equivalen a $59,744 aproximadamente, lo que sería el salario de 3 años y medio, el salario mínimo de 3 años y medio, en un bolsillo. Ahora, yo no estoy queriendo juzgar el carácter de John Jacob, yo no sé si él está en el cielo, no sé, no estoy jugando el carácter de él, pero el principio, morir con $60,000 en el bolsillo, me parece a mí, lo puse aquí como una ilustración, ¿verdad? Que en el tiempo de necesidad, reconoció su necesidad, en el tiempo de su angustia, no supo identificar la fuente de su ayuda. Me parece a mí. Yo creo que el que conoce el poder del dinero y tiene dinero, pone su confianza en el dinero. La Biblia dice: no te hagas tesoros en la tierra donde hay polilla y el orín corrompen. ¿Dónde tenemos que hacer tesoros? En los cielos, donde la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones ni hurtan ni minan. Y después termina Mateo 6:21 con una frase, dice: porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Cuál es la fuente de su ayuda? ¿Dónde está su confianza? Si su confianza, si su tesoro está en el cielo, si su corazón está en Jesús, su confianza va a estar en Jesús en todo momento. En las cosas pequeñas, en las grandes y en las cosas desesperantes, usted no va a esperar a que su barca se esté hundiendo para mandar un SOS. Porque usted va a reconocer que Dios es su amparo, su fortaleza, su ayuda siempre presente en tiempo de necesidad. Entonces tenemos que reconocer nuestra necesidad, identificar la fuente de nuestra ayuda y por último, mandar la señal. Mandar la señal. Esa señal SOS es un código mundial y hay máquinas modernas que están diseñadas para mandar esta señal en diversos códigos. En la antigüedad había el código Morse, no sé si usted sabe el código Morse. Entonces era fácil mandar esta señal y los radioaficionados alrededor del mundo reconocían esta señal. Cuando se oye esta señal en el código Morse es reconocida. Hoy en día se mandan en diferentes códigos, diferentes medios. Pero esta señal activa las fuerzas de rescate del mundo. Como le dije, la Guardia Costanera, el Ejército, la Cruz Roja, la Policía, los bomberos, todos se activan a una señal SOS. Salva nuestras almas. Yo pienso que nosotros no necesitamos llegar a ese momento de desespero, porque Dios es ayuda siempre presente. Cultive esa confianza en Dios, en las cosas pequeñas. Pídale ayuda a Dios. Si se le pierden las llaves, pídale ayuda a Dios. Si es que le faltan $5, pídale ayuda a Dios. Cuando vengan cosas mayores, usted va a estar ejercitado en la fe. Pero hay quienes se pierden de grandes bendiciones solamente porque no saben mandar la señal. Pero dijimos que el que tiene su confianza en Dios tiene una línea directa con el Señor. La oración. Por varios meses hemos estado orando los días miércoles y yo les decía, creo el miércoles, les decía a los hermanos, le digo literalmente, yo he podido sentir la diferencia que esta oración ha hecho en mi vida. Inclusive les dije a los hermanos, ustedes están orando por mí, me dicen sí, yo dije, lo siento. O sea, siento las oraciones, ¿no?
Digo, lo siento las oraciones. Ha habido un cambio. No en vano dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Ahora recuérdese que Dios no le va a responder a su antojo o a su capricho o a su manera de esperar las cosas de parte de Dios. Tenemos que hablar el lenguaje de Dios. Este lenguaje se llama la fe. La fe es lo que nos comunica efectivamente con Dios. Nuestra fe va a ser probada. Y ciertamente van a haber interferencias o distracciones, como dije, que van a querer turbar su comunión con Dios. Pero ¿cuánto les ha pasado esto? Que a veces usted cree y clama, pero en su interior usted piensa, dice, no, Dios no me va a responder. ¿A cuánto les ha pasado eso? Sea sincero, a ver. Alguien alza la mano, por favor, para no sentirme solo. Ok, gloria a Dios. A veces decimos, Señor, ayúdame. Y uno por dentro está, no creo que me vaya a ayudar. No creo que Dios se interese por eso. O, le digo más sinceramente, y esto lo dicen muchos otros predicadores, ¿verdad? A veces se presenta a alguien, una persona con un problema tan difícil, dice, ore por mí. Y digo, uy, esto está difícil. Voy a orar por ti, pero sí, Señor, ¿cómo oro? A veces no sabemos ni cómo orar. ¿Verdad que sí? Esto nos pasa a todos, ¿verdad? Porque razonamos del poder de Dios. Alguien dice, hermano, estoy con dolor de cabeza, venga, yo oro por usted. Y ahora viene y dice, hermano, ore por mí, tengo cáncer terminal, los doctores me han dado 5 días. Lo primero que va a pasar en usted es un... ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo oro? Entonces, hay esas interferencias cuando creemos que Dios no está en disposición de responder. Pero la Biblia dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda siempre presente en tiempo de necesidad. Pero aún peor, hay otra cosa que nos sucede. A veces pensamos que Dios no está en disposición de responder y a veces nosotros pensamos que Dios no tiene la habilidad de responder. Y estas dos cosas altercan contra la integridad de Dios. Estas dos cosas son pecado. Y yo pienso que tenemos que aprender a pedir perdón y decir, Señor, perdóname, la verdad es que yo no. Hubo un padre que dijo, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Fue sincero, ¿verdad? Señor, yo creo, esta partecita de mi corazón cree, pero hay otra parte que no cree, esta parte necesita ayuda. Tenemos que ejercitarnos en la confianza a Dios. Amén. Solamente el necio dice en su corazón, no hay Dios. Otros dicen, Dios se ha olvidado de mí. De lo único que Dios se olvida, ¿sabe de qué es? De sus pecados confesados. De eso Dios se olvida. Otros dicen, Dios no me ama. Dios no puede evitar amarte. Dios, usando términos humanos, ¿no? Dios está locamente enamorado de ti. ¿Sabía usted eso? Dios está enamorado de mí. Dios está enamorado de usted. Dios le ama. Y otros dicen, Dios no puede hacer nada por mí. A veces vemos la situación tan desesperante que decimos, en esto no me puede ayudar Dios. Nos rendimos antes de cuenta. Clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Póngase de pie.